Dime una cosa. Si un falso maestro estuviera en la iglesia compartiendo enseñanzas falsas, ¿crees que podrías detectarlo o no? Vamos a aprender esta habilidad en el mensaje de hoy. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición para estar con ustedes otra vez por medio de video para traer un mensaje de la Biblia para la gloria de Dios y nuestra edificación. Amén, amén. Y quiero decir, es una hermosa día hoy. Estoy grabando este mensaje sábado. Típicamente en la noche de viernes estoy grabándolo, pero por siendo perezoso, digo en la tarde de sábado a hacerlo, pero ay, qué hermoso es el día de hoy en Costa Rica. Este es un lindo país y estoy disfrutando la creación de Dios hoy en día. Entonces, gracias a Dios por eso. Es una bendición extra para nosotros. Pero, amén, hermanos. Entonces, vea. Vamos a continuar nuestro estudio en 2 de Pedro y ahora hemos llegado al segundo capítulo, muy importante para nosotros en este día, especialmente en la iglesia. Pero antes comenzando el estudio, vamos a pedir la presencia de Dios para abrir nuestras mentes y corazones para recibir la palabra, para ser cambiado en la imagen de Jesucristo para la gloria de Dios, para que podamos participar en la misión de Dios, la restauración de la humanidad al propósito original. Amén, amén. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Señor, no hay nadie como ti, Señor, y especialmente como hoy, para ver tu creación del mundo. Increíble, tan hermosa es tu creación, pero mejor creación de todo es el hombre. Entonces, Señor, tú eres increíble y ayúdanos para reflejar en ti y lo que tú como es y cómo es lo que está haciendo, especialmente para nosotros, Señor. Gracias por tu amor para esta humanidad que rechazó a ti en el principio, pero por tu amor enviaste tu Hijo para salvarnos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue a la cruz para nuestros pecados, murió, pero se resucitó de los muertos para nuestra justificación. Ayúdanos para entender bien este concepto. Y por favor, ayúdanos para ser capturada a este propósito que tenemos ahora si somos salvos, que tenemos que participar en tu misión, cuál es la restauración de la humanidad. Señor, gracias por esta oportunidad para servirte en esta manera. Yo sé que hemos fallado mucho en pero siempre podemos comenzar de nuevo para tu gloria, Señor. Y tú estás dispuesto para perdonarnos y guiarnos en el camino correcto. Entonces, pero en este día quiero pedirte, Señor, por favor, perdónanos de nuestra maldad y nuestros pecados. Límpianos de esta maldad para que nuestra adoración pueda ser agradable a ti, Señor. Pero por favor, usa tu palabra en nuestros corazones para entender tu propósito, tu voluntad para nuestras vidas, para que podamos ser usados por medio de ti y participar en tu misión, la restauración de la humanidad, Señor. Gracias por todo. Y personalmente, Señor, por favor, estés conmigo, con mi lengua, con mi español,
y ayúdame para explicar bien claro lo que tú has dicho en tu palabra para tu gloria, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en 2 de Pedro y ahora en capítulo 2, cual es muy importante. Pedro va a tocar el tema sobre los falsos maestros y el problema con en la iglesia. Y vamos a dividir capítulo 2 en 3 mensajes. Pero hoy, y tal vez este mensaje va a ser más corto, pero solamente vamos a enfocar en versículos 1 al 3 de hoy. Y tal vez está diciendo, oh, gracias a Dios, más corto el mensaje de este gringo. No tengo que escuchar su mal español. Pero, hey, soy un siervo de Dios. Tenga misericordia conmigo, ¿ok? Pero vamos a ir a la lectura de hoy, cual se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, y solamente versículos 1 al 3. Vea lo que la palabra dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducieran encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus delusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén, hermanos. Entonces ve el capítulo 2 inicia una segunda unidad lógica de esta epístola. Es una acusación vigorosa de los falsos maestros y su herejía que rechaza a Cristo. Y vea, la transición a este nuevo tema es natural. Cuando se hayan construido las fortificaciones y se haya puesto la armadura y se haya proporcionado las armas, entonces es el momento de enfrentarse al enemigo. En el primer capítulo, obviamente, Pedro busca equipar a sus lectores para resistir a los enemigos peligrosos en medio de ellos. Ahora hay identificados y denunciados. Aquí está en el capítulo 2, Pedro está a punto de presentar algo más para completar el cuadro que ya ha comenzado. Desde ya ante los lectores un recordatorio de que su propósito es fortalecerlos contra los maestros seductores que enfrentarán. Este capítulo está totalmente dedicado a exponer y condenar a los falsos maestros, pero hay una progresión natural del pensamiento en 3 partes de este capítulo. Pedro primero dibuja un cuadro profético conciso de los falsos maestros del peor tipo que se levantarán en versículos 1 al 3, y esto es lo que vamos a examinar hoy. Pero también establece su destino a partir de ejemplos de los juicios pasados de Dios sobre los malhechores, en versículos 4 al primer parte del versículo 10. Y da una descripción detallada y vivida descripción de los falsos maestros en la última parte del versículo 10 hasta el fin del capítulo, versículo 22. Pero en este primer mensaje del capítulo 2, veremos la primera parte en los versículos 1 al 3, que es la advertencia contra los falsos maestros. En este párrafo de apertura, Pedro da una descripción concisa de los falsos maestros que vendrán en el versículo 1, indica su éxito generalizado en el versículo 2
y expone su actividad engañosa en el primer parte del versículo 3 y afirman su ruina segura en la última parte del versículo 3. Vea, hermanos, necesitamos estar tan informados de los falsos maestros hoy como lo fueron los destinatorios de la carta de Pedro hace casi 2000 años. La iglesia moderna de hoy puede estar en una situación mucho peor que la iglesia en los días de Pedro. Hay tantos falsos maestros que han surgido hoy y han arrojado tantas mentiras que muchos cristianos en buenas iglesias han caído en esas mentiras y ahora las están proclamando dentro de la iglesia. Entonces es muy importante, si vamos a ser parte de la misión de Dios, para saber lo que está haciendo el enemigo y poder discernir la diferencia entre la verdad bíblica y las enseñanzas falsas, para ver si alguna ha entrado en nuestra iglesia local en la que servimos. Entonces vamos a ver primera parte en versículo 1 de capítulo 2, cuál es la caracterización de los falsos maestros. Ve lo que dice en versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La forma en que Pedro comienza esta discusión en el párrafo inicial es que indica que su anuncio de los falsos maestros que vendrán a la iglesia está de acuerdo con la experiencia del pueblo de Dios en el pasado, y luego expone sus características esenciales. Véase, en la primera parte del versículo 1, vamos a ver la analogía histórica con los falsos maestros. Vea, la predicción de los falsos maestros dentro de la iglesia está de acuerdo con lo que sucedió entre el pueblo de Dios en el pasado. Lo aterrador es que Pedro predice que esto también le sucederá a la iglesia, que esos falsos maestros estarán en la iglesia tal como Cristo lo explicó en su parábola de la cizaña entre el trigo. Vea Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los seguidores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este fue un crecimiento maligno dentro de la iglesia causada por Satanás. Los falsos profetas pueden significar personas que afirman falsamente ser profetas de Dios o personas que hacen predicciones falsas. Pero vea, está dentro de la iglesia. Debemos entender que nunca pasa mucho tiempo
antes de que la verdadera obra de Dios se encuentre con la presencia de falsificaciones satánicas. Se ha observado bien que siempre cuando Dios erige una casa de oración, el diablo siempre construye allí una capilla. Vean, hermanos, esto significa que siempre hay trabajadores de Satanás adentro de la iglesia local. ¿Cómo puede ser esto? Vea, no es que los trabajadores de Satanás saben, ok, soy un trabajador de Satanás y voy a destruir la iglesia. No. Ellos fueron decepcionados, fueron engañados. Y está pensando que está haciendo la obra de Dios. Ok. Judas fue decepcionado por Satanás y entregó a Jesús. Los fariseos pensaron que ellos están haciendo la obra de Dios. Y vea lo que pasó. Saúl, que se convierte a Pablo, el misionero, antes recibiendo a Cristo, pensó que estaba haciendo la obra de Dios, pero no. Entonces, hay trabajadores en la iglesia, tal vez no son hijos verdaderos, solamente tienen religión hacia Dios, o hay hijos de Dios que se conviertan a ser falsos maestros, trabajando para Satanás sin sabiéndolo. Entonces tenemos que aprender cómo discernir entre la verdad y las cosas falsas para podemos ver si estamos haciendo lo correcto o no. Pedro declara que estarán entre nosotros, indica que estos falsos maestros se mezclaron con el pueblo de Dios y trataron de quitarlos la obra o los obreros de Dios, en realidad hoy en día sin sabiendo esto. Curiosamente, Pedro llama a las personas entre nosotros hoy en día no falsos profetas, pero falsos maestros. Vea lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, el pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto se puede entender de dos formas. Son aquellos cuya pretensión de ser maestros en falsa porque no han sido autorizados como maestros en la iglesia. O aquellos que en su funcionamiento como maestro enseña lo que es falso o perverso lo que es verdadero. Mi opinión es el segundo más hoy en día. Hay maestros y está recibiendo falsas enseñanzas y está compartiéndolos en la iglesia. Lo que sí sabemos es que buscarán operar y ser aceptados como maestros dentro de la iglesia, pero el mensaje que tienen no estará de acuerdo con la verdad revelada de Dios. Entonces, esta es la analogía histórica con los falsos maestros. Pero vea las características esenciales de los falsos maestros hoy en la iglesia. Pedro procede de su analogía histórica a una descripción de los falsos maestros al mencionar tres características esenciales de su conducto. Ellos traerán estas falsas enseñanzas encubiertamente. Lo que significa es que no quieren que la gente sepa la verdad de lo que están haciendo, sino que los presenten de manera engañosa. Pero también la maestra o el maestro puede ser decepcionado por otro falso maestro y traer esta enseñanza sin sabiendo que es falso. Por medio del internet hay un montón de basura que gente está escuchando pensando, oh, esto es verdad. Vamos a compartirlo a la iglesia porque es muy importante. Y llegamos a este punto. Pero las falsas enseñanzas que están trayendo se describen como, en la Biblia aquí, como herejías destructivas. Vea, dice que habrá entre vosotros falsos maestros que introducieran encubiertamente herejías destructoras. Vea, la palabra herejía
Aquí básicamente significa su propia opinión, en oposición a la palabra revelada de Dios. Introducen opiniones, pero las presentan de una manera que las hace parecer verdaderas bíblicas. Pero estas herejías se describen como destructivas para la iglesia. Estas son enseñanzas que causan o llevan a la destrucción. Esos falsos maestros trajeron sus enseñanzas opinadas que alteraran el fundamento doctrinal del cristianismo y por lo tanto amenazaron con traer la ruina a la verdadera iglesia fundada en Cristo. Si los falsos maestros prevalecieran, sus falsas enseñanzas significarían un desastre para la iglesia verdadera, así como para sus miembros individuales. Entonces es una cosa tan importante aprender y entender cómo podemos evitar este. Estas opiniones no se basan en ninguna verdad bíblica, sino en sus propias interpretaciones erróneas que no siguen la manera verdadera, correcta para interpretar la Biblia. Pero ellos van a decir a veces, no estoy interpretando la Biblia, solamente estoy explicando lo que dice la palabra. Ok, cuando está explicando, y si usted dice bueno, este versículo significa, usted está en interpretación. Ok, entonces, pero ellos no están siguiendo, hay una manera específica correcta para interpretar la Biblia, y ellos no están haciéndolo. Pero ellos siguen una lógica errónea en su comprensión incorrecta. Recuerda que estas falsas enseñanzas, si uno no está bien en el entendimiento de las doctrinas bíblicas, estas falsas enseñanzas parecerán tener sentido. Un ejemplo claro que vi yo en una iglesia en la que serví fue una mujer que ocupaba una posición de liderazgo, pero constantemente enseñaba falsamente a las personas que podían perder su salvación si cometen ciertos pecados o actos. Por ejemplo, un grupo de mujeres estaba hablando como podemos compartir el evangelio y involucrar en relaciones con los incrédulos. Y una persona eventualmente llegó a decir, yo fui a un funeral de un amigo que estuvo en la iglesia católica. Y esta mujer se levantó. Usted no puede entrar a esta iglesia, usted va a ir al infierno por medio de este. Y todo el mundo, ¿no podemos hacer este? Y mi esposa dijo, wow, eso significa que mi esposo, Mark, el pastor y misionero, va a ir al infierno porque mi padre era católica. Y cuando él murió, el funeral estuvo en la iglesia católica y yo fui. Pero el problema con esta persona, y vea, ella comenzó a amenazar, la gente gritando, no. Es like, ok, hay un problema con esta mujer. Y vea, sus amenazas incluso a sus hijos adolescentes con ser condenados al infierno para hacer ciertas cosas o actos. Vea, ahora no sé si sus hijos fueron realmente salvos o tampoco ella. Pero si lo fueron, y si él lo fue, deberían saber que uno nunca puede perder su salvación. No hay pecado que puede cometerse que causa que uno pierda su salvación. Si hay uno, eso significa que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente para obtener nuestra salvación. Así que es claramente una enseñanza falsa
basada en su comprensión errónea de la verdad doctrina bíblica. Y este es algo muy fácil para caerse en porque nosotros pensamos, obviamente tiene que ser algo y algo para ser bueno. Y eventualmente se convierta, si no está haciendo usted es no salvado. Y si usted haga qué terrible. Usted no puede ser un hijo de Dios. Cualquier hijo de Dios puede cometer cualquier pecado. Todavía tenemos la carne que quiere hacer cualquier cosa. ¿Ok? La obra de Cristo era suficiente. Cuando Jesús murió hace 2000 años, Él pagó por todos mis pecados. Y todavía yo no nací en este momento. Entonces, desde mi nacimiento hasta mi muerte, todos mis pecados son pagados. Entonces, lo que voy a hacer mañana es perdonado. No significa que es listo, está bien, entonces yo puedo hacer lo que quiero. No. Su motivación de amor a Él debe llevarle a no quiero hacerlo más. Esa es parte del arrepentimiento. Porque su mente cambió y está de acuerdo en lo que es bueno y lo que es malo por medio de la palabra de Dios. Entonces vea, este es el tipo de enseñanza falsa que está entrando en nuestra iglesia hoy por aquellos que dicen ser nuestros hermanos y hermanas en Cristo. A veces son hermanos verdaderos, pero fueron decepcionados por Satanás con enseñanzas falsas y ellos lo creyeron en entonces y trajeron a la iglesia. Porque no está en la palabra de Dios, no está aprendiendo por Dios y por la palabra de Dios, y solamente está aceptando lo que escuchando, sin teniendo la habilidad para discernir entre la verdad y el falso. Y esta está causando una gran confusión entre los hermanos hasta el punto en que ya no se predica la verdadera doctrina, sino enseñanzas basadas en opiniones para esclavizar a las personas a un sistema de obras para obtener o mantener su salvación, lo que solo resultará en su condena si usted no es un hijo de Dios al infierno, y si usted es un hijo de Dios en pérdida de tesoro en el cielo. Pero Pedro continúa su descripción de los falsos maestros, no solo introduciendo enseñanzas falsas de manera encubierta, sino que fielmente niegan al maestro que las compró. Repetidamente niegan o repudian las afirmaciones de su llamado maestro sobre ellos. La sustancia de su negación parece haber consistido en una visión inadecuada de la persona y obra y caminos de Cristo y su relación con el problema del pecado humano. Recuerda que una de las virtudes esenciales para desarrollar en sí mismo es el conocimiento de la persona, obra y caminos de Cristo. Y ellos no hicieron esto y por eso tienen una mala comprensión de quién es Cristo en verdad. Tiene un mal entendimiento de lo pecaminoso de la humanidad, especialmente cuando se trata de su opinión de sí mismo. Es como, no soy tan malos como los demás. Pero ellos también los lleva a agregar obras a la salvación donde la fe no es suficiente. Y ellos van a decir, él es fruto del Espíritu Santo. Pero está usándolo como juzgar a la gente. Obviamente usted no es salvado. Y aunque ellos pueden decir que somos salvados por fe, buscarán obras para probarlo o mantenerlo. Claramente olvidan que fuimos comprados por un precio que fue su propia sangre precioso derramado en la cruz.
La obligación de servir a Cristo surge de esta compra, el hecho central de la fe cristiana. Los verdaderos creyentes confiesan con gusto que no son suyos, sino que fueron comprados por un precio y humildemente dedican sus vidas al servicio no como pago o revuelto a él, sino por amor a quien murió por ellos. Estos falsos maestros, por otro lado, repudian el derecho legítimo de Cristo sobre su servicio. Y vea, típicamente ellos no van a servir en las cosas más importantes, el evangelismo, la edificación de los hermanos, consejería. No, ellos no van a participar en ellos van a participar en cosas que puede hacer afrente de la gente, que no costa nada a ellos, pero ellos reciben el crédito por haciéndolo. Y, ve ese siervo, siempre está aquí, siempre sirve, pero en realidad no está haciéndolo. Solamente haga poquito para participar, para recibir el crédito, pero no está gastando nada en su tiempo y dinero para la obra verdadera. ¿Ok? Entonces, vea, Pedro termina su descripción de las características esenciales de los falsos maestros, afirmando que traerán sobre sí mismo una rápida destrucción. Vea lo que dice. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Su persistente negación de su maestro promueve un proceso que culminará en una destrucción segura. Este destino es en realidad autoinfligido. El trabajo de tales falsos maestros nunca resulta en el derrocamiento de la cruz o la verdad bíblica, pero siempre trae consigo su propia destrucción rápida. Su destrucción involucra todo lo que es la antítesis de la salvación. Consiste a la pérdida a veces de la vida verdad, la miseria eterna, la perdición y la exclusión del reino de Dios, pero también puede ser que ellos están perdiendo premios en los cielos si es un hijo de Dios. Pueden pensar que está en el camino correcto, pero están cegados por su propia religión o decepción, incapaces de ver la necesidad de una relación verdadera con aquel de quien está tratando de obtener la aprobación de su propia justicia. Y lamentablemente un día escucharán esas terribles palabras de la persona a la que pensaban que estaban sirviendo: apártate de mí, porque nunca te conocí. Entonces hemos visto las características de los falsos maestros, pero vamos a ver el segundo punto en versículo 2, cuál es el éxito de los falsos maestros. Pedro continúa ahora en versículo 2 para describir su éxito generalizado y el trágico resultado que produce. Ve versículo 2. Y muchos seguirán sus delusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro primero dice que muchos en la iglesia seguirán o caerán en sus falsas enseñanzas. Muchos subrayan el éxito de estos falsos maestros, al menos a corto plazo. Atraerán a sus seguidores no de entre los paganos, sino de la iglesia. Vea, el término para sus disoluciones en realidad expresa el exceso y la ausencia de moderación por actos lascivos.
Lo que Pedro está tratando de expresar acerca de sus falsas enseñanzas es que cuando se pone en práctica producen todo tipo de excesos extremos de inmoralidad. En los días de Pedro, esos falsos maestros claramente permitieron y defendieron la inmoralidad en un sentido muy amplio. Vea, hoy en día está sucediendo aunque tal vez la gente no cree que puede suceder. Pero, por ejemplo, está bien para tomar alcohol. Jesús tomó vino, entonces yo puedo tomar algo, entonces está bien, no sé, hágalo. Y llega gente borrachos, alcohólicos. Pero cuando estuve en una iglesia hace 6 años trabajando con los jóvenes, yo encontré una situación increíble. Que la gente, ¿cómo? No puedo creer, no puede ser. Mientras estaba tratando a enseñar a los jóvenes moralidad, la esposa del pastor está detrás de mí por celoso que ellos están siguiéndome en lugar de su hija. Ella dijo a los jóvenes, está bien, practica sexo, es bueno para conocer cómo hacerlo cuando usted llega a su matrimonio. No hay problema. ¿Cómo una esposa de un pastor puede llegar a este entendimiento? Fue decepcionado, engañado por Satanás y ahora se convirtió en un falso maestro para la gloria de Satanás y la destrucción de la iglesia. Vea, pienso en esto. Aunque decimos claramente que no creemos en la doctrina católica de la salvación por la fe y las obras, ¿quién hubiera imaginado de hoy el Papa ha declarado que las uniones homosexuales están bien y deben aceptarlos? Está sucediendo en la iglesia evangélica también. ¿Cómo podemos llegar a este punto? Porque los falsos maestros están entrando con falsas enseñanzas. La gente no está en la palabra dedicada a la misión de Dios y está siendo engañado porque no puede discernir entre la verdad y el falso. Y sucede. Pero vea el trágico impacto de Al final del versículo 2, Pedro muestra los trágicos resultados de tales falsas enseñanzas sobre la iglesia y el evangelio. Vea lo que dice. En los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los muchos describen a los descarriados que han caído en el engaño de los falsos maestros y ellos cumplirán fácilmente con las implicaciones morales de tal enseñanza. Es tristemente cierto que ninguna doctrina, por insensata y monstruoso que sea, que bajo la apariencia de una fe religiosa ministra a los apetitos sensuales de los hombres, nunca estarán sin seguidores. Si usted comienza a enseñar y predicar lo que la carne quiere, toda la gente va a decir, oh, qué bueno. Puedo tomar fiesta y todavía tengo mi entrada. Este es el pecaminoso de los hombres. Es como hace 40 años, 50, 60, ya estoy tan viejo. En los años 60 y 70, las iglesias se convierten a pensar, ¿qué necesitamos hacer para traer más gente? Ellos comenzaron a hacer preguntas como, ¿qué quieren la gente en el culto de adoración? ¿O qué quiere la gente en la iglesia?
en lugar de preguntando qué quiere Dios en la iglesia, qué quiere Dios en la forma de adoración. Y por eso formaron su predicación no basado en la Biblia, basado en esta idea. Tengo que predicar lo que ellos quieren y les gustan para traerlos. Y la destrucción de la iglesia comenzó. Entonces, si usted comienza a predicar como así, no va a faltar seguidores, es cierto. Porque está tocando su carne en lugar de tu espíritu, si tiene o no. Vea, y el resultado es que el camino a la verdad será blasfemado. El camino de la verdad designa el cristianismo como una forma de vida en armonía con la verdad encarnada en la revelación de Cristo. ¿Cuál es la verdad encarnada? La fe cristiana tiene un aspecto intelectual que debe encontrar expresión práctica en nuestras vidas diarias. Este expreso es otro ejemplo del argumento de Pedro de que un conocimiento vivo de la verdad de Dios debe resultar en una vida piadosa. El mundo observará la mala conducta de estos individuos sensuales y juzgará a toda la iglesia por ellos, con el resultado de que se hablará mal del cristianismo y se dañará su reputación, donde la iglesia no tiene impacto en la comunidad, en la ciudad, el país y el mundo. Entonces, vea, los falsos maestros, trabajadores de Satanás, tienen éxito en este día. Y veo el trágico impacto que tuvo. Pero vamos a ver en versículo 3, primera parte, el tercer punto, cuáles son los motivos de los falsos maestros. Vea lo que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así que ahora Pedro continúa en la primera parte del versículo 3 para describir los motivos personales de los falsos maestros. Pedro dice que su motivo principal es la codicia. Es la atmósfera, por así decirlo, lo que rodea y gobierna sus objetivos y acciones. La codicia significa literalmente el deseo para más. El término griego siempre tuvo un mal sentido y representa un anhelo insaciable y una lucha por más de algo o lo que uno no tiene derecho. Lo que consigue nunca es suficiente y siempre quieren más. Vea, ahora la Escritura reconoce que el obrero cristiano tiene derecho a recibir apoyo económico para sus labores, pero condena un espíritu mercenario que convierte el ministerio de la palabra en una forma agradable de ganancia personal. Pedro dice que usarán palabras fingidas, palabras cuidadosamente fabricadas y moldeadas para lograr su propósito. Estas son las palabras inventadas y moldeadas con las implicaciones de haber sido formadas artificialmente para engañar y extraviar. Su actitud será exactamente la opuesta al amor sincero de los hombres que Pedro insista en su primera epístola. Así, con este discurso inventado, te convertirán en mercancía o te explotarán. Estos maestros usarán hábilmente sus argumentos inventados como moneda falso para hacer un trato rentable. La expresión puede significar que buscarán ganarte, hacerte miembro de su partido con el fin de obtener un beneficio personal contigo. Es como un político.
Su preocupación no será el bienestar de las ovejas, sino solo la preocupación para esquilar su lana. Y vea, podemos ver obviamente en el televisor con los pentecostales. ¿Cuántos pastores dan, envíame dinero? Y usted está diciendo, ¿cómo la gente puede creer en este idiota? Y está enviando dinero a ellos. Está estúpido. Pero en nuestras iglesias hay gente que está haciendo no en tal manera profundo, pero en una manera muy astuto o encubierto, para que usted no puede saber a veces. Y vea, personalmente he visto de primera mano en una iglesia en la que serví, donde había una persona en la posición de liderazgo, pero estaba más preocupada para tener un templo físico lindo y hermoso que por tener un rebaño bien establecido dedicado a la misión de Dios. No había ningún deseo de esfuerzos evangelísticos y ciertamente no quería que la iglesia gastara dinero en tales esfuerzos. Pero cuando se trataba con el templo, usaba argumentos engañosos para convencer a la gente de que necesitaban dar más y más por el templo, y cuando no dieran lo suficiente, condenaran por no ayudar más. Pero ella presentaría el costo de ciertas obras para el templo muy por encima del costo real para poder ganar más dinero que ella entregaría, y luego decidiría dónde debería gastarse basándose en sus deseos personales y no en los deseos de Dios. Y está muy contento con está muy feliz con Este es el problema en la iglesia hoy en día. Entonces tenemos que andar con cuidado con gente como así. Pero cuando yo anuncié ay de mí, el amor de dinero causó persona y familia para atacarme y acusarme que estoy haciendo mentiras y cosas como así. Y es cierto, pienso que Pablo dijo que el amor del dinero es la raíz de toda maldad. Cierto. Donde hemos visto los motivos de los falsos maestros, pero vean la última parte, versículo 3, y el último punto, el cuarto punto, cuál es la condenación de los falsos maestros. No es como ellos están andando sin consecuencia. Dios tiene un plan para ellos. Vea lo que dice. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pedro concluye su retrato resumido de estos falsos maestros con una declaración de su inminente perdición. Su condena indica que ya se han iniciado acciones judiciales sobre ellos y se ha dictado sentencia de culpabilidad. Este juicio de los falsos maestros no involucra ningún principio nuevo si fue de antaño. El antiguo veredicto divino sobre tales pecadores no es letra muerte, y desde entonces se ha acercado para tratar con ellos. No es tarde, afirma categóricamente con el veredicto divino. A diferencia de la sentencia de algunos juicios terrenales, no es ocioso, no está inactivo, no se ha cansado ni se ha vuelto inerte. Su destrucción duerme, no apunta a los criminales a su castigo. La ejecución no duerme ni es ajena a su deber. La perdición los espera con los ojos dormidos. Es un recordatorio que necesitan
tanto los santos con los pecadores. Cuando los malvados tienen éxito y sus fechorías no son correspondidas, los hombres tienden a imaginar que Dios está dormido, pero su sueño y su aparente inactividad no deben malinterpretarse. Dios tiene su tiempo y nosotros, que le servimos diligentemente, debemos tener fe en ese tiempo. Aunque podemos ser preocupados porque no está castigándolos en este momento. Dios tiene un tiempo. Ponga fe en Él. Y Él está en control. Pero vea, tenemos que entender la diferencia de los inconversos, falsos maestros, y los hijos de Dios que se convirtieran a falsos maestros. Obviamente los inconversos van a ser castigados con un castigo eterno en el infierno. Pero con los hijos, ellos van a pedir los premios que van a recibir en el cielo. Pero no es que estamos sirviendo para premios, estamos sirviendo para el amor de Dios en lo que Él hizo para nosotros. Y fuimos capturados con este concepto. Sí, tengo un propósito para ser como Cristo y desarrollar mi vida donde yo pueda participar en la misión de Dios, la restauración de la humanidad para la gloria de Dios. Estamos trabajando para la gloria de Dios, no para premios, pero nuestras obras, si están basadas en la misión de Dios, por la Biblia estamos haciendo correcto, vamos a recibir premios por medio de Dios que no merecemos, pero nuestras obras, ¿cuáles? Nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y si son basadas en la Biblia correctamente, va a salir como oro y plata. Pero si estamos haciendo por nosotros mismos, nuestra gloria y nuestros propios deseos, las obras van a ser quemadas. Y vamos a pedir algo. No entiendo todo de pero la Biblia dice que vamos a pedir algo. No nuestra salvación, pero algo. Entonces, hermanos, anda con cuidado con Usted fue preparado, armado, listo para confrontar al enemigo en capítulo 1. Ahora estamos con el enemigo que está en la iglesia, trabajando por Satanás sin sabiendo la mayoría de la gente. Y a veces los hijos de Dios fueron convertidos en un siervo de Satanás. Trayendo falsas enseñanzas, se convirtieron a falsos maestros por medio de la inhabilidad para discernir entre la verdad y el falso. Entonces, hermanos, anda con cuidado con Toma en serio es lo que Pedro está enseñándonos, para que podamos andar bien con Dios en una relación bien, para que podamos participar en la misión de Dios, cual es una gran bendición y honor para participar en la restauración de la humanidad al propósito original. No hay mejor propósito en nuestras vidas como así. Entonces, anda con cuidado. Quédese en la Biblia. Pida a Dios para mostrarle la verdad y aprenderlo más y más y ponerlo en práctica. Para que usted pueda detectar las cosas falsas para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad para estar en tu palabra, para examinar lo que tú has dicho para nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos. Esto es muy importante para nosotros, especialmente hoy en día, como la iglesia fue impactada por las falsas enseñanzas, falsos maestros, trabajadores de Satanás para destruir tu obra, Señor. Pero no hay nada imposible para ti. Satanás no es más fuerte que tú, Señor. Entonces, por favor, hagas lo que necesitas para que tu rebaño, tu pueblo, puede andar bien en
para mostrar la verdad, para reflejar a Cristo. La iglesia fue destruida donde el mundo no puede ver Cristo más. Por favor, ayúdanos para cambiar para tu gloria, Señor. Por favor, necesitamos algo diferente. Necesitamos un cambio en la iglesia y en el cambio de cada persona. Por favor, hágalo para tu gloria. Y gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, espero que este mensaje haya sido una gran bendición para usted, para aprender mucho sobre cómo discernir entre los falsos maestros y la verdadera enseñanza bíblica. Es nuestra responsabilidad. Vea, Dios va a construir su iglesia, nosotros, pero nosotros tenemos responsabilidad para andar bien en el camino correcto y discernir entre la verdad y el falso y para marcar el falso, ¿ok? Entonces, todo tiene esa responsabilidad, no hay excusas, ¿ok? Entonces, sigue adelante estudiando y aprendiendo para confrontar al enemigo que está en la iglesia en este momento. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vea, lo siento, no hay canción por el fin de este mensaje. Yo pregunté a Lynette, ¿quiere cantar? Y ella dijo, ¿hay un himno sobre falsos maestros? Entonces, no sé, pero entonces, por eso no hay canción. Tal vez, pero todo este capítulo es sobre falsos maestros. Entonces, vamos a cantar sobre la verdad, tal vez. Pero, amén, hermanos. Entonces, por favor, continúa a orar para la iglesia local aquí. Tenemos mucho para confrontar y corregir. Y estamos orando para todo el liderazgo, para tener la humildad, para salir bien para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, sigue orando para mí y mi familia, como yo estoy orando para todos ustedes. Para la gloria de Dios, para que podamos reflejar a Cristo a este mundo y participar en la misión de Dios, cual es la restauración de la humanidad al propósito original. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hasta el próximo mensaje. Que el Señor les bendiga. Amén.